Bueno, entonces como les decía, buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a ver el tema correspondiente a cálculo de contribuciones al comercio exterior el día de hoy y pues vamos a empezar con él, ¿no? En el caso de los temas que vamos a estar viendo, pues es la parte de lo que es una pequeña introducción al tema sobre conceptos con respecto a qué son las contribuciones, en este caso que tenemos que tener en cuenta o tomar en cuenta para su cálculo, pues la parte de la determinación de la base gravable, lo que es las diferentes contribuciones, que es el impuesto general de importación, el derecho de trámite aduanero, lo que es el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios y lo correspondiente a las cuotas compensatorias. Bueno, vamos a iniciar. En este caso, nada más les pido la parte de cuando vayan a querer participar o tener alguna duda, la pueden hacer en el momento que lo deseen para que no se les olvide, solamente aquí para ayudarme a cuenta que quieren participar. Recuerden que aquí en Zoom hay una opción para levantar la mano y que ya se me ponga aquí quién la está levantando, ¿no? Entonces vamos a iniciar con ello. Y en este caso, lo primero que vamos a ver, pues en el caso de lo que es el cálculo de las contribuciones al comercio exterior, pues básicamente dentro de la operación aduanera es una práctica fundamental e importante para lo que es determinar esos impuestos, esas contribuciones y mediante este proceso, pues vamos a determinar lo que son los impuestos, los derechos y las cuotas compensatorias que al momento de estar importando o exportando una mercancía, tendremos que pagar por dicha operación, ¿no? Pero todo esto basándose en un marco jurídico que incluye lo que es la ley aduanera, ley de los impuestos generales de importación y exportación, el Código Fiscal de la Federación, entre otras disposiciones fiscales. Como ya les mencionaba, para que yo pueda llevar a cabo un correcto cálculo de contribuciones y aprovechamientos, pues es necesario que yo tenga en cuenta lo siguiente. Lo primero es que yo tenga la correcta clasificación arancelaria. Por ello tenemos que fundamentarla, tenemos que ver, como dice lo principal, la merciología de qué está hecho, para qué sirve, qué funciones tiene, cuál es su función específica, de dónde viene, ¿sí? También para poder calcular lo que son las contribuciones, pues necesitamos elegir el régimen aduanero adecuado, ya sea que pueda ser una importación definitiva, una importación temporal, un depósito fiscal, un tránsito de mercancías. En base a eso también deberé tenerlo en cuenta para un correcto cálculo de contribuciones. También debo conocer el país de origen, determinar correctamente lo que es la base gravable y en caso de que aplique, pues calcular lo que son las actualizaciones y recargos. Es decir, importé la mercancía en una fecha, posteriormente tuve que regularizarla y tuve que hacer actualizaciones y recargos, pero solamente en el caso de que aplique. Bueno, continuando, ¿qué son las contribuciones? Pues básicamente al hablar yo de contribuciones me habla o me define que son los pagos obligatorios que todos los ciudadanos debemos realizar al Estado para financiar el gasto público y poder cubrir las necesidades de la sociedad. Es decir, es aquellos pagos o aquellos ingresos por medio de los cuales el gobierno o el Estado se hace llegar de ingresos para poder llevar a cabo todas sus funciones. ¿Quiénes estamos obligados al pago? Pues en este caso, las tanto personas físicas como morales, que en este caso estamos obligados a contribuir al gasto público conforme a las leyes respectivas. En este caso, esta obligación está fundamentada en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación y a través de estas contribuciones, pues que en este caso son diversas, se pueden clasificar en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejoras y lo que son derechos. En este caso, cada uno de ellos, los conceptos los podemos encontrar en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, en el caso del pago de las contribuciones, tengo que poner especial atención a lo que me dice el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que me dice, las contribuciones se deben de pagar en moneda nacional, es decir, en pesos. Si yo estoy, por ejemplo, importando una mercancía en dólares, sí es cierto, pues me lo vendieron en dólares, pero al momento de yo calcular y pagar las contribuciones que deba de pagar, tendré que convertirlo a pesos para pagar en pesos. En este caso, si yo, por ejemplo, estoy importando en dólares, debo utilizar un tipo de cambio. Este se utiliza el publicado en el Diario Oficial de la Federación el día anterior al pago. Es decir, si yo realizo la importación
voy a realizar la importación el día de hoy, 4 de abril, tendré que utilizar lo que es el tipo de cambio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de abril. En el caso cuando se trate de días feriados o de asuetos o que no se publique un tipo de cambio, se utiliza el previo publicado. ¿Qué quiere decir? Si el día de ayer, 3 de abril, no se publicó ningún tipo de cambio o fue un día de asueto o feriado, tendría que utilizar el del 2 de abril. ¿Ok? Y en el caso, cuando yo hago el cálculo de contribuciones, me van a salir fracciones, es decir, me van a salir centavos. En el caso de los centavos, al momento ya de pagar la cantidad, yo lo tengo que redondear. Si en este caso me da una cantidad que va desde un centavo hasta 50 centavos, yo lo tengo que redondear al entero inferior, bueno, al entero inferior anterior, que es decir, si fue 1958 con 45 centavos, pues sería en total 1958. Y en caso de que yo tenga una fracción o centavos de 51,99, en este caso se redondean al entero superior, es decir, los 1958 con 75 centavos tendría que ser 1959 pesos lo que yo tendría que pagar. Más adelante, pues ya lo vamos a ver con la parte de los ejercicios. ¿Ok? Para los que van entrando, pues les decía la parte de que si tienen alguna duda, en este caso levanten la mano ahí con la parte de la opción que tenemos aquí en Zoom para que vea quién es el que está levantando la mano, ¿sale? Bueno, continuando, vamos a empezar con uno que pues todo el tiempo debemos de determinar porque este es el que todo el tiempo sabemos de él, que es el impuesto general de importación. Este impuesto general de importación viene establecido dentro de lo que es la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la famosa LIGIE, y el impuesto general de importación no es otra cosa que las cuotas de esa tarifa, de esa ley, y pueden ser de tres tipos principales. Hablando de estos tres principales aranceles, pues básicamente viene fundamentado en el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior. Y me dice que pueden ser tres principales, lo que es un arancel ad valorem, que es cuando se expresa en términos porcentuales sobre el valor en aduana de la mercancía. Es decir, me van a cobrar un porcentaje sobre lo que valga la mercancía en aduana. Pero también este arancel o este impuesto general de importación puede tomar forma de un arancel específico que a diferencia del anterior, este se va a expresar en términos monetarios por unidad de medida, es decir, una cantidad específica de dinero por unidad de medida. Es decir, ya no voy a pagar un porcentaje sobre lo que vale, sino voy a pagar una cantidad específica, llámese un peso, $1, $2, 30 centavos de dólar, por cada unidad de medida, es decir, por cada pieza, por cada kilogramo, por cada metro, por cada litro, es decir, dependiendo de la unidad de medida que venga establecida para esa mercancía en lo que es la LIEGI. Y por último, tenemos lo que es el arancel mixto, que en este caso es una combinación de los dos anteriores, es decir, me cobran un porcentaje sobre el valor en aduana de la mercancía más una cantidad específica de dinero por unidad de medida. ¿Vale? En base a esto, pues como le digo, dependiendo, este arancel o este impuesto general de importación es el que aparece en las columnas, en las dos columnas que están en la ligia, ¿no? Ya sea que sea el de importación o el de exportación. Para yo poder, en este caso, calcular lo que es el impuesto general de importación, yo tengo que en este caso determinar mi base gravable. ¿Qué es la base gravable? Pues no es otra cosa que el valor sobre el cual me van a determinar el monto de los impuestos que deben de pagarse por la importación de mercancías. Y en el artículo 80 de la ley aduanera me menciona que los impuestos al comercio exterior se van a determinar aplicando lo que es la base gravable y la cuota que corresponda conforme a la clasificación arancelaria de las mercancías. ¿Cómo es esto? La base gravable, que es otro tema muy punto y aparte, de hecho hay otro curso más, bueno, otro curso más o otro tema más, no pudiera dar los dos temas en uno mismo porque es muy amplio. De hecho, es casi todo un título de la ley aduanera que es donde empieza la base gravable elige en el artículo 64 y a grandes rasgos la base gravable me dice es el valor en aduana de las mercancías. Pero también, a su vez, me dice, el valor en aduanas no es otra cosa que el valor de transacción de las mismas, que a su vez es el precio pagado o por pagar de las mercancías. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Y más adelante lo voy a ver. No sé si ya vieron en alguna materia el tema de Incoterms.
¿Alguien me puede decir si lo vieron o no lo vieron? ¿Quién levantó la mano? O bueno, en el chat. Sí, dice en clase de logística. ¿Y cómo lo relacionarías, Omar o Flor, con respecto al cálculo de contribuciones? ¿O con la base gravable? ¿O con el valor en aduanas? ¿Han visto algo con respecto a eso? ¿No? Ok. Bueno, pues básicamente les decía, es otra parte de que tengo que determinar lo que es mi base gravable dependiendo de lo que es muchas veces el Incoterm que vaya a utilizar. Porque recuerden, hay una cosa que dependiendo del Incoterm es el lugar donde me van a entregar la mercancía. Entonces, esta influye mucho. ¿Por qué? Pues digamos, ok, el precio por pagar o pagado o por pagar de la mercancía fueron, digamos, $10, ¿ok? Estos $10 yo tengo que hacerlos, es decir, tengo que agregarle, dependiendo del Incoterm, todos los gastos que se tengan que agregar y que se conocen como incrementables para, en este caso, llegar hasta este punto que es el valor en aduanas, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, ok, me vendieron a mí una mercancía o la mercancía que me vendieron a $10 cada una de ellas, me la dejaron en el puerto de embarque, digámoslo así, en China. ¿Ok? Yo me la tengo que traer a México, entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que agregar todos los gastos desde China hasta México y digamos que fueron alrededor de $5 por cada mercancía, entonces mi valor en aduanas no va a ser otra cosa que perdona la letra, ¿no? Pero la parte de los $15 por mercancía, es decir, le sumo al precio que yo pagué, más los incrementables de fletes, seguros y demás que no estaban incluidos hasta que llegue la mercancía a la aduana, entonces el valor en aduanas no van a ser los 10 que yo pagué, tengo que agregarle ciertos gastos incrementables a lo que es el precio pagado y me va a dar un valor en aduanas, ¿no? Más adelante, a lo mejor ahí, igual de hecho, en YouTube, ahí tengo un, si mal no recuerdo, tengo un video ahí de que está explicando esa parte de cómo se calcula el valor en aduanas también, ¿no? Pero ahí les paso el enlace. ¿Ok? Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, le decía, aquí lo primero que yo tengo que hacer para poder calcular mi impuesto general de importación es determinar mi base gravable. Recuerden que lo que me decía acá, una de las cosas importantes era que yo determinara correctamente la base gravable de la mercancía. ¿Ok? Entonces, ahí a grandes rasgos, le digo, siempre tengo que tomar en cuenta el valor en aduana. Bueno, vamos a pasar con el primer, digamos, la primer variante de lo que son el impuesto general de importación, que es el ad valorem. ¿Cómo lo voy a calcular? Para esto yo debo de tener, en este caso, una cierta información. Recuerden, tengo que tener la fracción arancelaria de mi producto porque esa me va a decir cuál es el impuesto general de importación en la LIGE que debo de pagar por esa mercancía. Ojo, me voy en esa porque también puedo ver la parte del arancel preferencial que le aplica a los tratados, excepto a los de Estados Unidos, ¿no? Porque ya lo vimos la parte de los aranceles, ¿no? Pero en este caso, a cualquier mercancía que venga de algún tratado de libre comercio le voy a aplicar un arancel preferencial, pero también ese arancel preferencial ya puede ser en ad valorem, en específico o en mixto, ¿sale? Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Tengo valor en aduana, ¿cuál es el arancel ad valorem? Que es el IGI y lo que es el tipo de cambio. En este caso, la fórmula para calcular lo que es el IGI es la siguiente. El impuesto general de importación que yo voy a pagar es valor en aduana por el porcentaje de IGI, que en este caso es el 20, y a su vez por el tipo de cambio, recordando que el valor en aduana está en dólares. Entonces yo tengo que utilizar el tipo de cambio de un día anterior a que haya realizado la importación, a que vaya a realizar la importación de la mercancía. Entonces, sustituyendo lo que son los valores en la fórmula, que en este caso me dice, ok, está, ok, está el IGI y que me dice, ok, sería la parte de valor en aduana que son los $3,782,
lo voy a multiplicar por el 20% y me da una cantidad de IGI de $756 con 40 centavos. Pero recuerden, ese es el porcentaje que voy a pagar, es decir, de los 3,782 pago el 20%, que son igual a $756 con 40 centavos. Pero recuerden que también hacía mención que las contribuciones se deben de pagar en moneda nacional. Es decir, ya sé que voy a pagar $756, pero al pagarlos en México tengo que pagar en pesos. Entonces, esos $756 con 40 centavos, yo los multiplico por el tipo de cambio que ya habíamos determinado acá en esta parte y me va a dar igual a los 14,786 pesos con 63 centavos. Recordando un poquito también, estos 63 centavos los tengo que redondear para pagar en números enteros. Entonces, le decía, arriba de 50, del 51 al 99, tengo que redondearlo al número entero superior, que en este caso sería, después del 6, pues está el 7 y serían 14,787 pesos lo que yo tendría que pagar por la parte de importar estas 5 toneladas de melón chino, solamente de impuesto general de importación. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. ¿Alguien? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Hasta ahorita? A ver, Alberto, maese, dime. Dice Flor, en este caso, igual puedes escribir la pregunta si no te deja prender el micrófono, pero creo que aquí no me lo pone como que lo tengas ahí puesto. Igual, sí, de hecho, como dice Alberto Valenzuela Maese, dice, ¿el porcentaje es basado en la fracción? Sí, es en la fracción. Si la fracción me va a determinar cuál es el porcentaje o el IGI que voy a pagar. En este caso, recuerden que nosotros tenemos o nos manejamos por medio de lo que es la LIGIE. Entonces, ahí, por ejemplo, dependiendo de lo que es mi fracción arancelaria, yo voy a saber cuál es. En este caso, ojo, el que yo estoy diciendo aquí, el que aparece en esta parte es arancel. La mayoría de ellos es arancel ad valorem, pero también pudiera ser un arancel específico, un arancel mixto, que ahorita lo voy a ver. Todos estos que me aparezcan aquí, voy a ir de volada aquí en esta parte de lo que es la tarifa, este que me aparece aquí, si se dan cuenta que dice como la parte de este que dice cuota arancel, la primera columna es el impuesto de importación, el IGI, y la segunda es el IGE. Entonces, si se dan cuenta, este número, aunque yo no tenga un signo de porcentaje, eso significa que es porcentaje, ¿sale? Porque cuando ya me vaya a decir una cantidad específica por unidad de dinero, me va a aparecer lo siguiente. Deje, profe. Vamos a ver si me duda. AE. ¿Dónde está? Bueno, voy a poner el AMX para más fácil. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí en la tarifa, en la LIGE, en la tarifa de la LIGE, aquí me dice AMX. Aquí sí ya me especifica, como dice, 10% más 36 centavos de dólar por cada kilogramo que yo traiga. En el otro va a aparecer en el arancel específico, aquí en lugar de decir AMX, va a decir AE, ¿sí? Entonces ahorita lo voy a ver el ejercicio de andar por aquí, uno que diga AE, pero aquí, por ejemplo, este 45 es 45% de impuesto. Ojo, aquí hay una parte de que este es el arancel general. El arancel general, recuerden, los que han visto conmigo alguna materia de aranceles, la parte de que el arancel general es el que se aplica a las mercancías de los países con los que México no tiene ningún tratado, pero sí son parte de la Organización Mundial de Comercio, ¿sale? ¿Por qué? Porque después, en este caso, reviso yo el tratado en específico, se lo traigo a Estados Unidos, lo traigo de Canadá, de Japón, en este caso Islandia, si quisiera traer
de Malasia, tendría que checar el tratado y cuál es la tasa aplicable, ¿no? De hecho, ahorita voy a poner una página, de hecho, creo que ya la había mencionado, donde puedo obtener esta información, ¿sale? Y en este caso, pues ahí está la parte de, en base a la tarifa, me va a aparecer el porcentaje. Si viene de algún país contratado, tendré que ver la parte del tratado y cuál sería el porcentaje aplicable, ¿ok? Bueno, entonces continuando, ya no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Flor, ¿sí quedó la duda o tienes alguna duda? Si no te aparece el micro, mándalo por el chat, por favor. Ok, muy bien. Sale, y vale. Entonces, porcentaje lo sacamos de la TIGIE, pero la parte de lo que es, si es en algún tratado, tendríamos que revisar el tratado. O igual, alguna de las páginas alguna de las aplicaciones que me den la información correspondiente. Les digo, ahorita le voy a dar una página donde si me dan cinco, como dice, fracciones gratuitas, y lo que hago es ahí me da la información correspondiente de todo lo que son cálculos o contribuciones que tenga que pagar, ¿no? Ok, entonces continuando, ahora está la parte de lo que es el arancel específico, que en este caso me habla de que en lugar de yo de pagar un porcentaje sobre su valor, voy a pagar una cantidad específica de dinero por unidad de medida, que en este caso, es decir, ahora lo que me interesa es saber cuánta cantidad traigo de mercancía para en un momento dado saber cuánto voy a pagar de IGI. Y pues igual que en el anterior, la fórmula sería la siguiente, sería cantidad de mercancía, ¿sí? La cantidad de mercancía que yo traigo, que en este caso son 2.758 kilogramos de cacao en polvo con adición de azúcar, así viene la descripción en la tarifa, ¿no? Y en este caso me dice que esta mercancía, en base a su fracción arancelaria, que es la 1806-1001, a ver, 1806-1001, 1806, aquí está. Si se dan cuenta, me dice AE. En lugar de darme un porcentaje o un número, me dice arancel específico igual a 36 centavos de dólar por cada kilogramo que traiga de azúcar. Entonces, en este caso, la parte, bueno, por cada kilogramo, no me dice por cada kilogramo de azúcar, ¿no? En otros sí lo menciona. Es decir, en este solamente por la cantidad de que yo traiga. Y en base a eso que le dice, pues traigo 2.758 kilogramos. Entonces, la cantidad específica me dice, son 36 centavos de dólar por cada kilogramo. Entonces, los 2.758 kilogramos que yo traiga, por los 36 centavos me dice, debo de pagar $992 con 88 centavos. Aquí lo que me da la parte de que tengo que convertirlos a pesos para poderlo pagar. Entonces, multiplicamos esa cantidad que me salió por el tipo de cambio y me da un total de 19.625 pesos con 96 centavos. Recordando el redondeo, pues aquí tendría que redondearlo a 19.626 pesos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Y en el caso del tercer tipo de arancel, pues yo tengo el arancel mixto, que en lugar de cobrarme uno u otro, me cobran los dos. Es decir, van a cobrar tanto arancel ad valorem, un porcentaje sobre lo que vale, más una cantidad específica de dinero por unidad de medida. Y la fórmula, pues es la siguiente: el IGI va a ser valor en aduana, ¿sí? Valor en aduana por el porcentaje de IGI más, cuando, luego multiplico la cantidad de mercancía por la cantidad de dinero que es del IGI, y en este caso lo sumo y al final lo multiplico por el tipo de cambio. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues hago lo siguiente. Primero, aquí el orden de los factores no altera el producto. Si saco primero el específico y luego el ad valorem, o primero el ad valorem y luego el específico, me va a dar igual. ¿Sale? Entonces, como lo hagan, tiene que dar lo mismo. Entonces, aquí yo lo que hice primero, siguiendo lo que es la fórmula, primero voy a calcular el porcentaje, los 1.349 que vale, valor en aduana, por el 15% que me dice que tiene de arancel ad valorem este producto, y me dice son $202 con 35 centavos. Ojo, aquí todavía no voy a redondear, hasta el final es cuando redondeo, ¿sale? Entonces, después
Sacamos en pesos, me dice $200 con 35 centavos por el tipo de cambio de 19.45.52, me da un total de 3.936 pesos con 75 centavos. Ese es el puro valor. Luego voy a sacar el arancel en este caso específico, que es la cantidad por unidad de medida. En este caso, la cantidad que traigo son 1.947 kilogramos de concentrados de jugos de fruta por los 36 centavos que tengo que pagar por cada kilogramo. Me dice, vamos a pagar $700 con 92 centavos. Luego, en este caso, convertimos a pesos de esos $700 con 92 centavos a un tipo de cambio de 19.45.52 y me da 13.636 pesos con 53 centavos. En este caso, lo que voy a hacer es sumo los dos. ¿Sí? Sumo los dos, tanto los 3.936 más los 13.636, me da un total de 17.573 pesos. Es decir, si me salió una cantidad, de aquí me haber salido algo así como 65 centavos. ¿Sí? Luego, el último eran 72 pesos con 65 centavos más o menos y lo redondeamos a 73. ¿Sale? Entonces, hasta aquí preguntas, comentarios, no se quedan con las dudas. Bueno, entonces continuamos. Ahora pues vamos a la parte de la siguiente contribución que pues es el derecho de trámite aduanero. Este derecho de trámite aduanero está fundamentado dentro del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Todas estas leyes ahí lo pueden descargar. Es decir, normalmente ustedes si quieren descargar una ley, solamente ponen el nombre de la ley y el resultado que les salga de la Cámara de Diputados, esa es la ley más actualizada. ¿Vale? En este caso me dice que se va a pagar el derecho de trámite aduanero por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o documento aduanero. Es decir, todas las operaciones que yo haga deberán de pagar un derecho de trámite aduanero. Es decir, básicamente es un derecho. ¿Se acuerdan lo que les decía? Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones y derechos. Entonces, el derecho de trámite aduanero entra como un derecho, pero también es una contribución. Entonces, estos, como dice correspondiente, entran en la ley aduanera conforme en siguientes tasas o cuotas. Ok, en el artículo 49 vienen las tasas. ¿Qué me dice? Voy a pagar 8 al millar, ahorita voy a explicar de qué se trata. 8 al millar sobre el valor, es decir, el valor en aduana de las mercancías que tengan los bienes para efectos de impuesto general de importación en importaciones definitivas. Es decir, ¿se acuerdan que decía también en la parte de acá? ¿Qué debo de tomar en cuenta? El régimen aduanero adecuado. Entonces, en este caso me dice, ok, si vas a importar de manera definitiva una mercancía, vas a pagar el 8 al millar sobre el valor de la mercancía. Les digo, ahorita vamos a explicar de qué se trata. Y en este caso dice, si hay mercancías exentas conforme a la LIGI o los tratados, ahorita lo que decía, exentas, ¿qué quiere decir conforme a la LIGI? El impuesto general de importación es exento, aún así tendré que pagar sobre el valor de la mercancía el 8 al millar correspondiente al DTA. ¿Sale? La otra tasa me dice es el 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes en importación temporal de activo fijo por maquiladoras o empresas IMEX. Recordando, uno de los tantos productos que pueden importar las maquiladoras es su activo fijo, su maquinaria. Entonces, esa maquinaria que voy a importar de manera temporal también paga derecho de trámite aduanero y va a pagar el 1.76 al millar sobre su valor en aduana. ¿Sale? Y en este caso, hay una cuota fija para las operaciones detalladas en las fracciones 3 a 8 de la ley federal, del artículo 49 de la ley federal de derechos. ¿Cuál es esta? Pues nos vamos con la ley federal de derechos en su artículo 49 y en este caso ya vi lo que les decía aquí y tratándose, como dice, en las siguientes situaciones, por ejemplo, la fracción 3 que me dice, eh, déjame quitar esto. ¿Qué me dice? La fracción 3
tratándose de importaciones temporales de bienes distintos señalados en la fracción anterior, es decir, en la maquinaria que mencionaba ahorita, siempre que sean para elaboración, transformación o reparación, empresa maquiladora, básicamente es un programa IMEX. ¿Qué me va a decir? Ah, ok, si no son dice, bienes temporales distintos, lo que es la materia prima para las maquiladoras, ¿qué va a pasar? No me van a calcular, sino me van a cobrar una cuota fija de 425 pesos con 44 centavos por cada importación que yo haga de mercancías o de bienes distintos a la maquinaria. ¿Cuál es el distinto en base a lo que es para la empresa maquiladora? La materia prima, la parte de lo que son las etiquetas, toda la herramienta y demás. Entonces, para ese tipo de mercancías sería 425 pesos. En la fracción 4 dice, en caso de operaciones de importación y exportación de mercancías exentas, conforme a los impuestos al comercio exterior de conforme a la manera, retorno de mercancías, es decir, en base a este supuesto, 425,44. Si voy a exportar, en operación de exportación, voy a pagar un DTA de 426,59 centavos. ¿Sí? En la fracción 6, tratándose de las efectuadas por estados extranjeros, es decir, por países, 417,19 centavos. Para aquellas operaciones que rectifique un pedimento, no esté sujeto a fracciones anteriores, así cuando se utilicen los siguientes pedimentos, es decir, tránsito interno, internacional, extracción de régimen, son cada una de estas cuotas. Es decir, como les decía ahorita, si voy a utilizar un régimen aduanero o elegir un régimen aduanero, va a ser distinto el DTA. ¿Sale? En caso, por ejemplo, si voy en este caso, hacer una importación de lo que es oro, pues voy a pagar 8 al millar sobre lo que es el valor en aduana, pero que sin que exceda la siguiente cuota, que son 4.500. Es decir, si me sale el cálculo en base al valor del oro que yo traiga de 4.600, pagaría 4.508 solamente, ¿sale? Y así sucesivamente tengo que revisar esa información. Bueno, entonces continuando, también hay otras situaciones, hay casos especiales que esos están dentro de lo que son las reglas generales de comercio exterior para 2025. En la regla 511, pues me habla sobre casos en los que no se está obligado al pago del DTA, es decir, ahí me da en la fracción 1 de la regla 511, me dice que del inciso A la G, me habla sobre cuáles son los casos en los que no voy a pagar un un DTA. Entonces aquí nos vamos a las reglas y acá me especifica, por ejemplo, para los efectos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, el DTA es aplicable a aquellas operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento. Entonces, por ejemplo, aquí que me dice, en estos casos, que si yo utilizo un formato A1, que es una autorización de importación temporal, hablando de los automóviles, no estoy, como utilizo ese formato para realizar la importación temporal de esa mercancía, si utilizo este formato, no pago DTA. ¿Ok? En este caso, si utilizo el formato B2, aviso de exportación temporal, tampoco pago DTA. Entonces, en base a eso, me dice, no hay, aunque aquí me dice pedimento de importación temporal de remolques y me remolques y contenedores, si utilizo el formato D8, no pago DTA tampoco. ¿Sale? Y también en la misma me hablaba de, por ejemplo, en la regla 514 me dice que hay exención de no pagar el DTA en algunos tratados de libre comercio, como es el TEMEC. Es decir, si yo estoy importando una mercancía que proviene del TEMEC, no pago DTA. Si viene del TLC México-Chile, del TLC Colombia, del AC66 o del TLC con Centroamérica, tampoco pago nada. Pero en el caso si la mercancía viene de algún tratado, acuérdense, estas son las reglas, la regla 514 viene, en la regla 51, cuota fija del DTA para TLC específico, es decir, si viene del TLC Israel, en este caso del TELCUEM, de lo que es el de la Unión Europea, el de la Asociación Europea de Libre Comercio, del Acuerdo de Complementación Económica con Japón y del TIPAT, yo voy a pagar, como dice aquí, una cuota fija o se podrán pagar el derecho establecido en el artículo 49, fracción 4 de la Ley Federal de Derechos. ¿Cuál sería esa? Artículo 49, fracción 4. ¿Dónde está? Ley Federal de Derechos. Mm, Fracción 4. En el caso de operaciones, ¿qué me dice? La cuota fija de 425,44 centavos. Ese sería el DTA, decir, si viene de esos tratados.
Eh, Continuando, si es que no tiene alguna pregunta, o si la tiene, pues me avisan para detenerme. Si no tiene el micro, me hablan por lo que es me mandan mensaje por el chat para verlo. Ok, entonces continuando, pues vamos a ver un ejemplo del DTA. Aquí que les decía, la fórmula para el DTA es el valor sobre la tasa, ¿sí? En este caso voy a traer ese mismo ejemplo que puse del melón de acá, pues pagaba IGI, pero también paga DTA. Entonces lo que voy a hacer, traigo esas mismas 5 toneladas, el mismo valor en aduanas, el IGI y demás, pero aquí como decía, la tasa de DTA que voy a pagar, es decir, voy a pagar el IGI del 20% que ya lo calculé, pero también voy a pagar el 8 al millar del DTA porque es una importación definitiva. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que hago es lo mismo, el valor en aduanas lo voy a multiplicar por, aquí la hice al revés, primero multipliqué por el tipo de cambio y me dice que el valor en aduana sería 73,933 pesos con 18 centavos. Entonces, a esa tasa de DTA o ese valor en aduana, voy a multiplicarlo por el 8 al millar. Ojo, eso del 8 al millar no es otra cosa que hacer lo siguiente. Igual con el 1,76 es 8 es 8 entre 1000 y me da el punto 008. Por eso es lo que saco yo aquí, el punto 008. Entonces multiplico 73,933 con 18 centavos por el punto 008, me da 591 con 46 centavos. ¿Qué quiere decir? Redondeado, voy a pagar de DTA 591 pesos cerrados, solamente por el derecho de trámite aduanero. Les decía, ese derecho de trámite aduanero no es otra cosa que por lo que paga el importador o el exportador por hacer las operaciones ante la aduana, ¿sale? Bueno, continuando, voy a hacer el ejercicio ahora del DTA, pero para la parte de lo que es una importación de maquinaria. Este es punto y aparte de los ejemplos que ya había mandado. Supongamos que voy a importar de manera temporal una maquinaria para moldeo por inyección. En este caso, a lo que me habla de esta importación temporal va a ser por una empresa IMEX. Entonces, aquí en lugar de yo pagar el DTA del 8 al millar que me dice aquí, se va a pagar el 1,76 al millar sobre importación temporal de bienes de activo fijo. En este caso, el activo fijo normalmente es una maquinaria, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora traigo esa máquina, viene en la fracción arancelaria 84711001, tiene un valor en aduana de 21,512 dólares. El arancel al valor me dice, pues está exento. ¿Se acuerdan que decía? Aunque no pague IGI, aún así tendré que pagar el DTA, ¿sale? Y el tipo de cambio es 19,21,40, tasa del DTA de 1,76 al millar. Lo mismo que hicimos acá ahorita, en este caso es 1,76, 76 entre 1000 y me va a dar 0,00176, que es la cantidad que está acá en verde. Entonces hacemos lo mismo, 21,512 dólares por el tipo de cambio, me da un valor en aduana en pesos de 413,331 pesos con 56 centavos. Esa misma cantidad la multiplico por el 1,76 al millar y me dice, van a ser 727 pesos con 46 centavos. Como en este caso, los 46 centavos menor al 50 se redondea al número inferior anterior, que son 727 pesos. Ojo, aquí hay una cosa, dice, en caso de que la cantidad de DTA a pagar sea menor que la cuota fija de la fracción 3, entonces se va a aplicar la cuota fija. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, nos vamos acá a la parte de la Ley Federal de Derechos. En el 3 me dice, tratándose de importaciones temporales, ¿sí? ¿Qué me dice? Distintos a lo que es la del 1,76. Si aquí el cálculo me hubiera salido 405 pesos, tendría que pagarla de los 425. Es lo que me dice aquí esta parte de la presentación. En caso de que la cantidad de te va a pagar, es decir, si aquí en este cálculo que acabo de hacer yo, si este hubiera sido menor a 400, ¿qué está acá? A 425 pesos con 44. Es decir, me hubiera salido 400, 410, 424, aunque hubiera sido un peso, pago 425, es decir, pago la cuota fija cuando sea menor a la cuota fija del artículo 49, fracción 3. ¿Sale?
Bueno, continuando con, pues aquí ya terminamos con el derecho de trámite aduanero. ¿Alguna pregunta, comentario? Fernanda, Jocelyn, Maese, Jocelyn. Si no, pues continuamos. Entonces, ya pasamos a eso. Ahora vamos a ver lo que es de la contribución del impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, que pues también, aunque no estemos importando mercancías, también cuando enajenamos o compramos o vendemos bienes y servicios que se encuentran en base a esta ley, pues lo tenemos que pagar. Pues si no sabían, en este caso nosotros pagamos un IEPS cada vez que estamos pagando nuestra factura del internet o que compramos chamoy en la dulcería, también estamos pagando IEPS. Es decir, hay ciertos productos que ya tienen una tasa de IEPS que se tiene que pagar independientemente de que no realice una importación, ¿no? Y en este caso, hablando ya de operaciones de comercio exterior, me dice, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, que es la ley del IEPS o la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Esto lo dice el artículo primero, fracción uno de la ley, me dice, las personas morales y físicas que realicen los actos o actividades siguientes. En la primera fracción del artículo uno dice importación de los bienes señalados en esta ley, artículo 2 fracción uno, ¿sale? Entonces, ¿qué me dice? Me voy a la ley del IEPS, lo que les decía, si yo no tengo la ley, nada más pongo ley del IEPS y la primera que me salga con lo que es la de la Cámara de Diputados, esa es la ley más actual, ¿sale? Entonces, ¿qué me dice artículo primero? Ahí no voy a batallar, ahí viene aquí de volada. Nada más que se cargue aquí. ¿Ok? Aquí está lo que estoy poniendo como fundamentación, que dice que quienes van a pagar, pues que en este caso, como dice, le realizan las siguientes actividades, como dice la parte de introducción. Para efectos de la presente se considera importación la introducción al país de bienes. Entonces, aquí viene por la importación de mercancías y me dice el impuesto se va a calcular dependiendo del artículo 2 en lo que me encuentre, que acá me dice, ok, el valor de los actos de actividades que a continuación en este caso se señalan las siguientes tasas, dependiendo de lo que yo traiga en base al artículo 2 y sus diferentes fracciones, ahorita vamos a ver el ejemplo más específico, va a ser la tasa. Por ejemplo, si yo traigo, como dice, bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de hasta 14 grados, va a ser una tasa del 26.5%, es decir, sobre el valor me van a calcular el 26.5%. ¿Sale? Entonces, me devuelvo a la presentación y en este caso dice, para la correcta aplicación e interpretación de este artículo es necesario revisar los artículos 3 y 13, hablando de definiciones y excepciones de la ley del IEPS, ¿sí? Bueno, continuando, dice la fracción 2 en su artículo primero de la ley del IEPS, me dice, al valor de los actos o actividades en la enajenación o en la importación de los siguientes bienes. Lo que ya les decía, aquí, por ejemplo, nada más puse uno, el que ya les había mostrado. Si yo traigo, por ejemplo, alcohol desnaturalizado, mieles cristalizables, que en este caso, por ejemplo, sería el 53%. Si traigo puros y otros tacos labrados, 160%. Si traigo una cerveza con graduación alcohólica de más de 14, pero hasta 20 grados, es un 30. Si es graduación alcohólica, alguna bebida alcohólica de más de 20 grados, en este caso sería el 53%. Normalmente que es eh, un vodka, anda como en el 40-45% de grados. Entonces, si yo quiero importar perdón, voy a pagar un IEPS del 53%, es decir, la mitad de lo que valga la mercancía. ¿Ok? Y como dice, para aclaración o para saber si entra o no, igual, ahorita en la página que les dé, les va a salir esa parte que si entra IEPS o no entra IEPS, ¿no? Entonces aquí la parte que les decía, si quiero saber si mi mercancía entra o no entra aquí, pues tendría que consultar los demás incisos desde la A hasta la J del artículo 2 de la ley del IEPS, que en este caso, pues, es la que les decía, aquí yo nomás vi la A, la B y la C, pero tengo la D, por ejemplo, en combustibles, en la parte en el E se derogó, la F, bebidas energizantes, así como concentrado en polvo, bebidas saborizadas, combustibles fósiles, es decir, si quieres decidir traer gasolinas, sería 17.11 centavos por cada litro, ¿ok?
lo que debo de pagar por por importar esa mercancía. Y plaguicidas, dependiendo de su categoría, va a ser la parte de si categorías uno y 2 9%, categoría 3 el 7%, y categoría 4 el 6%. Y así sucesivamente, alimentos no básicos con contenido calórico, botanas, chocolates, dulces, chicles, el 8%, y así sucesivamente para la parte. Eso sería hasta la letra J para la importación de mercancías. ¿Cómo se va a aplicar? Pues en este caso, este también tiene una fórmula. Pero recuerden, para el IGI yo tenía que tener una base grabable. En este caso yo también necesito calcular una base del IEPS, es decir, la base sobre la cual me van a calcular el IEPS. En este caso tendría que utilizar, es decir, le voy a sumar el valor en aduana, el IGI, el DTA y en caso de que tenga cuota compensatoria, sumados todos estos cuatro, van a ser la base sobre la cual me van a calcular el IEPS. Y esta fórmula, pues básicamente está fundamentada en el artículo 14 de la ley del IEPS. Bueno, continuando, pues aquí traigo un ejercicio. Les decía la parte de un ejemplo, voy a importar de manera definitiva cerveza de Malta con 4.4 grados de alcohol en volumen. Su fracción arancelaria es la 22030001. Me dice que tiene un valor en aduana de 9.700 $9,756, tiene un arancel ad valorem del 20%, un IEPS del 26.5%, recordando que ya ahorita lo mencionaba en la anterior, acá le decía, tiene un 4 grados de alcohol. En el inciso A, bebidas con contenido alcohólico y cerveza, con graduación alcohólica de hasta 14 grados. Mi cerveza que estoy importando es de 4 grados de alcohol. Entonces me dice, va a ser el 26.5, tipo de cambio 19 con 14.55 y un DTA de 8 al millar. Entonces, recuerden, tengo que sumar todos para, en este caso, como dice, no tiene cuota compensatoria, por lo tanto solamente va a ser el valor en aduana, el IGI y el DTA. Entonces la base del IEPS es valor en aduana, IGI, DTA y cuota compensatoria. Pero, pues esta parte ahorita no tengo cuota compensatoria. Entonces lo que voy a hacer es el valor en aduana, que son los $9,756, por el tipo de cambio me da un valor en aduana de 186,783,49 centavos. Este mismo valor en aduanas le aplico el 20% para sacar el IGI, me dice que son 37,356,69 centavos. Y por último, en el DTA, los 186,000, que es el valor en aduana, por el 8 al millar. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, pues es sumar todos estos de aquí, y me va a dar la base. Es decir, 186,000, 37,000 y 1,400 me da una base de 225,634,43 centavos. Aplico el 26.5% de tasa y me dice, vas a pagar un IEPS del 59,793 pesos con 12 centavos. ¿Sale? Aquí ya pues decíamos, redondeamos y me da 59,793 pesos a pagar de puro IEPS. Recuerden, aún así también tendría que pagar esos 59,000 más los 37,000 y más los 1,494 pesos por, en este caso, por importar esa mercancía. Y si mal no recuerdo, también debe traer lo que es el IVA, ¿sí? Entonces habría que checar esa parte, ¿no? Y pues así es como voy a sacar lo que es el IEPS, ¿sale? Preguntas, Jocelyn, adelante. Si puedes prender el micro, si no por el chat. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ok. Disculpe una duda. ¿Y el IEPS se paga cuando se hacen exportaciones? Ahí dice en la importación, recuerda la fundamentación que hicimos aquí. En este caso, Ajá. ¿qué dice? ¿Por qué se va a pagar? Están obligadas al pago de los impuestos establecidos en esta ley, el IEPS, las personas físicas y morales que realicen los siguientes actos: importación de bienes señalados en esta ley. ¿Sí? Y si me voy a la ley del IEPS, pues en el artículo 1 me está diciendo quiénes tienen que pagar el IEPS. Entonces, por ejemplo, dice enajenación en territorio nacional o en su caso en la importación de bienes. Y la 2, la prestación de servicios. ¿Qué quiere decir? En exportación no tengo que pagar IEPS. ¿Sale? Solamente lo que me diga aquí esta parte es donde lo que tengo que, los que paga. Es decir, enajenación de bienes, compra y venta de bienes,
importación de bienes y prestación de servicios. Lo que te decía, por ejemplo, prestación de servicios, estoy prestando el servicio de internet, tengo que pagar el IEPS, ¿sí? Pero viene acá en el caso, por ejemplo, ahorita estoy viendo nada más los ejemplos del 2, fracción uno, porque en este caso es lo que compete a las operaciones de comercio exterior. Pero más abajo, en la 2 dice prestación de servicios, comisión, mediación, agencia, representación, realización de juegos de apuestas, sorteos y los que se proporcionan en territorio nacional a través de redes públicas de telecomunicación, el Internet, ¿sí? Paga el 3%, es decir, ahí dentro de lo que es nuestra factura de Internet viene un 3% de IEPS que estamos pagando, ¿sí? Y acá, por ejemplo, si ahorita que me preguntabas, en la exportación definitiva que realizan las empresas residentes en el país, ¿sí? En términos de los bienes de la fracción 1 al J, pero como dice aquí, tasa del 0%. ¿Sale? No sé si quedó la pregunta contestada, Jocelyn. Sí, sí, bueno, nada más otra, por ejemplo, y si importan la mercancía, pero después la vuelven a exportar, pueden pedir como que una devolución No, porque, o, bueno, ahí tendría que ver, porque dices tú, ¿para qué la voy a importar y después la voy a mandar? Ahí tendría que ver es el que, contexto como tal. es que, por ejemplo, en la empresa en la que estoy haciendo mis prácticas, reparan partes de avión Ajá, y luego pues la regresan. Y nada más que ahí pues me quedó la duda porque a mí me pusieron a llenar unas tablitas de Excel ajá, donde con todas pues con todas las cifras de exportación que se había hecho ajá. para algo así de IEPS, pero como no sabía qué era lo que estaba haciendo, pues no le entendí mucho. Bueno, ahí tendría que revisar esa parte porque te digo, si la reparan y la regresan, básicamente es una importación temporal. Aquí acuérdate lo que estamos haciendo, tendría que revisar aquí en la ley del IEPS. Yo estoy haciendo el cálculo para la parte de importación definitiva, ¿sale? Pero Ok. recordando la parte con esa importación definitiva de las mercancías es donde estoy pagando el IEPS. Normalmente en el caso que dices tú del IEPS tendría que ver la situación o que preguntes tú para qué o por qué viene el IEPS. Si ya te dicen, es que en este caso es solamente para, como dice, pagar los servicios que nos proporcionan o algo. Pero lo que estamos viendo nosotros aquí ahorita es para importaciones definitivas. Ah, ok, va. Ok, Gracias. sale pues. Bueno, entonces continuando, pues ya tenemos eso y aquí ya me falta lo de cuotas compensatorias y el valor agregado que es el IVA. Entonces, hablando también de lo que es otra contribución, que en este caso lo manejan como aprovechamiento, bueno, de hecho ahí dice, son consideradas como aprovechamiento, están las cuotas compensatorias. En el artículo 2 fracción 3 de la Ley de Comercio Exterior, me habla o me define las cuotas compensatorias, que me dice, son aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen conforme a la ley. Ojo, el que yo diga, viene por debajo de su precio, no basta y sobra para que pongan una cuota compensatoria, sino que tiene que ir la empresa que está viéndose afectada a solicitar una investigación en materia de prácticas desleales a la Secretaría de Economía y una vez que la Secretaría de Economía ya determina si está en condiciones de discriminación de precios o de subvención, impone una cuota compensatoria. De hecho, hoy acaba de salir en este caso, en el diario oficial de la Federación, ahí luego se las paso, que se impuso una cuota compensatoria a la importación de clavos de acero provenientes de China, creo que eran como, algo así como, déjenme checar aquí nada más en el grupo, como de 38 centavos o 380, ¿dónde está? Mm, sí, punto 83 centavos de dólar por cada kilogramo de esa mercancía son clavos de acero en rollo para pistola originaria de China. Tiene una cuota compensatoria de 83 centavos de dólar por cada kilogramo de esa mercancía. Entonces, ahí básicamente dice, pues estas medidas se pretenden desalentar la introducción de mercancías que se exportan bajo prácticas desleales y las cuotas compensatorias pueden ser calculadas en base a un ad valorem, es decir, en porcentaje, o específicas en base a cantidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos esta parte, digamos que voy a importar o quiero importar de manera definitiva 500 ollas de presión de aluminio. En base a su fracción arancelaria, que es la 7615-1001, me dice que tiene una cuota compensatoria de 92.64%.
¿sí? En este caso tendríamos que ver de dónde vienen, ¿no? Si mal no recuerdo, son de, pues, si vienen de China o si la voy a importar de China. Pero para este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente, tengo que tener el valor en aduana y el tipo de cambio. Entonces, si yo quisiera importar esta mercancía con cuota compensatoria, si no quiero pagar la cuota compensatoria, tendría que venir de otro país diferente al que tiene la cuota compensatoria. Por eso les decía, debo de conocer el país de origen para poder determinar las diferentes contribuciones. Aquí la fórmula para eso es valor en aduana por la tasa de cuota compensatoria, que en este caso la tasa es el 92.64%. Entonces lo que voy a hacer, valor en aduana 8.527 por el tipo de cambio, me dice el valor en aduana en pesos son 162.214 pesos con 23 centavos, pero le voy a aplicar la tasa del 92% y me da un total de 150.275 pesos con 26 centavos. Los centavos los redondeamos hacia abajo y voy a pagar una cuota compensatoria de 150.275 pesos. Pero ese es en porcentaje, pero también hay ocasiones que es una cantidad específica. Por ejemplo, si yo quisiera importar gatos hidráulicos, también hay que ver el origen de la mercancía, ¿no? Importación definitiva de gatos hidráulicos tipo botella. Esta me dice que la fracción ancillera 84254202 me dice que esta mercancía tiene una cuota compensatoria de $13 con 13 centavos por pieza. Es decir, dependiendo de las piezas que traiga, pues va a ser la cuota compensatoria, que en este caso me dice, ok, traigo 1.320 piezas y en este caso le aplico la cuota compensatoria del $13 con 13 centavos por cada una, me da un total de 7.331 pesos con 60 centavos de dólar. Bueno, perdón, 7.331 dólares con 60 centavos. Esos mismos le aplico el tipo de cambio vigente, 19.21 con 21, me da un valor o una cuota compensatoria a pagar de 140.855 pesos con 43 centavos. Y pues en este caso, la parte que le decía el redondeo sería a 140.855. Ojo, estoy sacando nada más la parte de la cuota compensatoria. Tendría que revisar si paga el IVA, cuál es la parte de la situación del DTA, si va a pagar IGI, ¿sí? En este caso, ahorita no me estoy haciendo el ejercicio para cuota compensatoria, pero lo que tengo que checar es si pago IGI, si pago DTA, si pago IEPS, si pago cuota compensatoria, si pago IVA y todos se juntan al momento de importar la mercancía. Ok, eh, pues aquí ya pasó lo de la cuota compensatoria y llegamos a la última contribución, que es el del IVA, el impuesto al valor agregado. Y en el artículo primero de esta ley, pues me habla que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos y actividades o actividades siguientes. En la fracción 4 de ese artículo primero me dice importen bienes o servicios. Pero aquí también dice, se recomienda revisar el artículo 2A, ya que en este artículo se exentan los actos y actividades exentas del pago del IVA. Entonces tendríamos que checar para saber si se exenta o no se exenta. ¿Vale? Y en este caso, al igual que en el anterior, debo de tener una base gravable o para una base sobre la cual me van a calcular el IVA. Y en este caso sería el valor en aduanas, más el impuesto general de importación, más el DTA, más el IEPS, más la cuota compensatoria. Y en caso de que aplicara este no lo vi porque, pues básicamente es el impuesto sobre automóviles nuevos, solamente aplica cuando voy a importar automóviles nuevos. Pero básicamente me habla también de que voy a pagar ese impuesto, ¿no? Y esa base, la base sobre la cual me van a calcular el IVA, viene en el artículo 27 de la ley del IVA. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer el cálculo? Pues nada más hacemos lo siguiente. Ahora, igual, ¿se acuerdan que estaba importando cerveza? Pues resulta que también tengo que pagar el IVA por esa cerveza. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿La base cuál es? El valor en aduanas, el IGI, el DTA, IEPS, cuota compensatoria e ISAN. En este caso, mi mercancía no trae ni cuota compensatoria ni ISAN, pero pues sí trae que debo de pagar un IVA. Por lo tanto, la base va a ser el valor en aduanas más el IGI más el DTA más el IEPS. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer es ir calculando cada uno de ellos. El valor en aduana
sobre el tipo de cambio, me dice $9,756 que vale la mercancía que estoy importando por el tipo de cambio 19.45, 19.1455, me da 186,783 pesos con 49 centavos. Recuerden, el redondeo es hasta el final. Y me dice que tiene un IGI del 20%. Ese valor en aduanas de 186,783 con 49 centavos. Le aplico el 20% de IGI y me da 37,356 pesos con 69 centavos. Voy a, en este caso, aplicarle el IVA al mismo valor en aduana de 186,783 pesos con 49 centavos por 8 al millar. Me da 1,494,26. Y por último, la parte del IEPS, que en este caso, recuerden, el IEPS era también la parte del valor en aduana, el IGI y el DTA. Es decir, estos tres eran la base del IEPS, ¿sale? Entonces, en este caso, sumo estos tres, el de 186, el de 37, el de 1,494, y me da un IEPS de 25,634 con 44 centavos. Le aplico el 26,5% y me da 59,793 pesos con 12 centavos. Una vez ya que tengo todos los cálculos, sumo todos, valor en aduana, IGI, DTA y IEPS, y me va a dar la base del IVA. Es decir, esta suma de todos estos es esta cantidad de aquí, que son los 285,427 con 55 centavos. Le aplico la tasa del 16%, que es la que aplica para este producto, y me dice que voy a pagar un IVA de 45,668 pesos con 40 centavos. Redondeamos hacia abajo y me da un IVA a pagar de 45,668 pesos en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso sería la parte de cómo calcularíamos el IVA. Entonces, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿No? Ok. Entonces, pues vamos a suponer, ahora ya habiendo calculado todo lo demás, ver la parte de una mercancía en específica. Entonces, aquí, por ejemplo, traigo este pequeño ejercicio. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se mira bien. Ok. En este caso, digamos que es un caso práctico de importación desde Japón. Para este caso hice la empresa mexicana. Voy a ver el ejercicio, vamos a calcular todo con este ejercicio. También igual en el material les voy a incluir este ejercicio. Ahí le pueden cambiar los valores y la parte de otro país, pues si quieren ver si en otro país qué aplica, qué no aplica. Ya le pueden cambiar las diferentes situaciones, ¿no? Suponiendo, dice una empresa mexicana que se llama distribuidora Agrimex, ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, va a importar de manera definitiva, acuérdense, de manera definitiva, régimen de importación definitiva, ¿sale? Desde Japón, 10 toneladas de aceite epoxidado de soya para comercializarlo en México, ¿sí? No lo va a regresar ni nada, es importación definitiva. La empresa vendedora es AgroJapan, que en este caso está ubicada en Tokio, Japón. En base, pues, a esa información, y tomando en cuenta lo anterior, se le solicita que calcule las contribuciones al comercio exterior a pagar con base en la siguiente información. Yo aquí tengo mi fracción arancelaria del aceite epoxidado de soya, es la 15180002, número de identificación comercial NICO 00, régimen importación definitiva. En este caso, se va a quedar aquí en el país para comercializarlo. El país de origen es Japón. Traigo un certificado de origen, si traigo, recuerden que Japón tenemos un acuerdo de complementación, ¿cuál era? Acuerdo de asociación económica o acuerdo de complementación económica, algo así, no es un tratado como tal, pero tenemos tratado como con Japón. El valor en aduana son 17,350. Aquí les puse esto porque en el caso normalmente todo lo que son las cotizaciones con el Incoterm CIF va a ser igual a el valor en aduanas. Todo el tiempo, todo lo que son las aduanas a nivel mundial utilizan las cotizaciones CIF o con el Incoterm CIF como valor en aduana.
La fecha de importación es el 12 de, fue el 12 de marzo o va a ser el 12 de marzo del 2025. Entonces, no tengo lo demás porque quise hacer la parte de agarrar la información en base a esto. ¿Ok? ¿Cómo le puedo pues, hacer para saber el tipo de cambio que voy a utilizar? ¿Alguien recuerda qué fue lo que dije? ¿Qué tipo de cambio tendría que utilizar? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio? A ver, tengo cuatro aquí. Ok. Eh, dice el del día anterior, pero del día anterior, ¿cuál? El del DOF, Alberto Maese. Si es cierto, el del día anterior a la importación. Si en este caso yo estoy importando, si yo estoy importando la mercancía el 12 de marzo, en el diario oficial de la Federación del día 11 de marzo, voy a utilizar ese tipo de cambio. Entonces, nos vamos para acá. Agarro el control aquí. Aquí está, estamos a abril. Nos vamos a consultar marzo y checamos el del 11 de abril. Entonces, aquí está el diario oficial de la Federación del 11 de marzo del 2025. Me voy hasta donde dice Banco de México y el que dice tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana. Lo que va a hacer, le doy clic y el tipo de cambio que me aparezca aquí es el que voy a utilizar. ¿Cuál es el que me salió? El de 20,2922. Entonces, en mi ejercicio ponemos 20,29,22. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el IGI? En este caso, ¿cuál sería? Pues, ¿cuál sería el IGI que voy a pagar? El impuesto general de importación. ¿Cuál sería? Eh, de acuerdo a la fracción, 15. A ver, me voy a, me voy a la IGI. ¿Cuál era la fracción? 15 es la 151800. 15180002. Ok, como dijo en el chat, Alberto Maese dice, aquí me dice 15180002, animales vegetales, aceites animales o vegetales epoxidados. Acuérdense, ese aceite de soya es un aceite vegetal. Me dice 15%, pero ojo, no es el 15%. ¿Por qué no es el 15%? Fuera el 15% si lo traigo de algún país, ¿de dónde? A ver, acuérdense de dónde tendría que venir ese producto para que aplique el 15. De los que no tienen tratados. Exactamente. Y yo te estoy trayendo la mercancía. ¿De dónde? De Japón, donde yo sí tengo un tratado. Entonces, aquí va creo que ya se las había dado. Les decía, ahí en el chat se lo voy a poner, pero recuerda, no sé si recuerdan, a ustedes sí les había dado por la parte de lo que es de la clasificación. En la página de taxer.io me da la información con respecto a lo que son las tasas o los aranceles aplicables para las mercancías de los países. ¿Sí? Es que aquí no hay. ¿Sí? Vamos a iniciar sesión. Entonces, un tantito. Ok, en ingresar. Sí, ya está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí la parte, no sé si ya la tengo aquí, 1508, creo que no, me va a tener que gastar un intento. 15080002. Pongo la fracción arancelaria. Acuérdense, ahí se registran de manera gratuita y les da hasta 5 fracciones para consultar esta información.
En este caso yo no la tenía, la voy a tener en alguna otra de las cuentas que tengo, ¿no? Pero si se registran de manera gratuita en esta página, le da 5 fracciones donde me va a dar esta información. Ojo, me voy a donde está mi fracción, 1508. ¿Dónde estás? No sé. Bueno, hasta otro más porque no salió. 150800. No, pues. Ay, me voy a acabar los queriendo sacar y no salió. Aceite oxidado. Soya. Y aquí está la fracción. Ok, ya me sale ahí la fracción. Y ojo, le doy clic aquí. Voy a ponerlo aquí. Vamos a guardarlo porque para que ya me quede. Ahí lo tenía, creo. Guardado. Bueno, aceites. Y en este caso le damos clic y me va a dar la información correspondiente. Aquí, por ejemplo, ya voy a sacarle de más información. Ojo, como dijeron ahorita, en este caso sí tiene un IGE del 15%, pero es el arancel general que se aplica a las mercancías de los países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, pero sí esos países son parte de la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago, pues ahí está. Ya tengo, no es el 15, pero acá abajo ese es para esos países. Pero acá abajo tengo ¿se llama? Una pestaña que dice Tratados de Libre Comercio, donde me da la tasa para los diferentes países. Es decir, si yo lo traigo de Australia, que en este caso, si trajera de Australia, está exento. Si la trajera de Brunei, está exento. De Canadá, está exento. De, no recuerdo qué país es ese, pero está excluido. De Chile también está exento. La parte en este caso, de Colombia está excluido. ¿Sí? De Emiratos, ¿qué? No sé cuál sea, necesito checarla esta, de la TIGI, pero de Japón es el 6.6% de impuesto general de importación, ¿sale? Entonces, checamos acá, ¿qué me dice en el chat? Ok, entonces es el 6.6%, me voy acá, IGI va a ser igual a 6.6%. De IVA, ¿cuánto voy a tener? ¿Sí? En este caso, pues la parte de el IVA está acá arriba, se aplica el IVA y le va a aplicar el 16%, ¿sale? Entonces tengo IVA 16%, ponemos el IVA del 16%. Y en el caso del DTA, ¿cuál sería? Pues en este caso habría que revisar la fundamentación de lo que es el DTA. ¿Y qué me dice? ¿Dónde está? DTA. Eh, regla 515. 515 de la regla general de comercio exterior me dice que hay una cuota fija para las mercancías de estos tratados en específico, si mal no recuerdo, acuerdo de complementación, ¿cómo se llama ese? De comercial, el de Japón, así se le llama, no es un acuerdo de complementación comercial o algo así. Es cuota fija de la fracción 4 del artículo 49. Para que se acuerden de lo que es la fundamentación, están las reglas generales, en la regla 515, acá está, ese del TLCA y del ACC, que es el acuerdo de complementación con Japón. Entonces, ahí va a pagar ¿dónde está la Ley Federal de Derechos? La cuota fija de la fracción 4, ¿sí? Que serían 425,44 centavos. 425,44 centavos. ¿Sale?
Ojo, acá también, en este caso, en la página, hay una pestaña que dice cuota compensatoria. Aquí habría que checar si se le aplica aquí, pero me dice que solamente de si lo traigo de Estados Unidos o de Argentina, paga una cuota compensatoria. Lo estoy trayendo de Japón, no paga cuota compensatoria, entonces solamente tendría que sacar o calcular en base a esos datos. ¿Sale? Entonces, ¿cuál fue el primero que sacamos? Fue el IGI. ¿Sí? En este caso, primero sacamos el IGI. ¿Y cuál era la fórmula? Era la parte de, déjenme ponerlo aquí. Ok, voy a sacar el IGI. Era con arancel ad valorem. Entonces, ¿qué era? El valor en aduana por el porcentaje IGI por el tipo de cambio. Entonces, tenemos que IGI va a ser igual a lo que es 17,000 $17,350 por el porcentaje de IGI, que es el 6,6% por el tipo de cambio, que sería 20,2922. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a ser igual? Va a ser, va a sacar 17,000, bueno, esto, calculadora, son 17,350 por 6,6 y ¿dónde está el por ciento? Por ciento, o igual a 0,66, 0,066, me da 1,145 con 10 centavos y luego lo multiplicamos por el tipo de cambio de 20 con 2922. Esos 1,145 por 20 con 2922 me da igual a 23,236 con 59 centavos. Que en este caso, si redondeamos, sería en este caso 23,237. ¿Sale? Entonces, el IGI que voy a pagar, serían ¿cuánto? 23,237 pesos. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿qué sigue? Pues vamos a sacar ahora lo que es el IVA, que es del 16%. Entonces recuerden, en el caso del IVA, tenemos que tener una base para el IVA que me dice, ok, la base del IVA, base IVA va a ser igual a el valor en aduana más el IGI más DTA más JEPS, más cuota compensatoria e ISAM, pero yo no tengo nada de esos. Si lo hubiera traído de Estados Unidos o de Argentina, si tuviera cuota compensatoria. En este caso, por ejemplo, también tendría que haber agregado el JEPS más la cuota compensatoria más el ISAN. Pero en este caso, como lo traigo de Japón, no tengo ninguno de estos. No está para tachar. ¿Sale? Entonces, pues vamos a calcular la base del IVA. Recuerden, primero tengo que sacar el valor en aduanas. Valor en aduanas ya me había salido acá. Bueno, en este caso, valor en aduanas. Valor aduana. Ya, va a ser igual a los 17,350 por el tipo de cambio.
Tipo de cambio de 20 con 29.22. ¿Ok? Entonces va a ser igual a... Son 17.350 por 20.2922. Ay, lo dice acá arriba. 17.350 por 20 con 29.22. Me da igual a los 352.352 con 69 pesos, punto 67. Igual a 352.069 pesos, que en este caso se redondea a 70 por la cuestión de los decimales. Entonces yo ya tengo un valor en aduana de 352.000. ¿Vale? Hasta aquí, pregunta, chicos. Luego sacamos el IGI, que es la parte de la base del IVA, y me dice que ya lo habíamos sacado el IGI, que es este de acá, es el de 23.237 pesos. Acuérdense, el IGI ya lo tengo sacado. Igual a 23.237 pesos. Y por último, pues sacamos el DTA, que también ya lo tengo como la parte de una cuota fija de 425 con, en este caso que está acá, la cuota fija de 425 con 44 centavos. ¿Vale? Igual, pues en este caso lo pongo hacia abajo, lo redondeamos, son 425. Entonces, mi base para el IVA es igual a los 352.000 con 70 pesos más los 23.000 del IGI 237 más los 425 de DTA. Entonces, sumamos 352.000. 352.070 pesos más 23.237 más 425 igual a la base del IVA, o para calcular el IVA van a ser 375.000 con 732 pesos. Ese es mi base para el IVA. Entonces, si ya tengo la base del IVA, que son estos, lo que hago es multiplicarlo por el 16%. ¿Sí? Por 16% va a ser igual a 372.732. Lo tengo acá por 16% igual a 60.117 y redondeamos hacia abajo, que en este caso pues sería 60.117 pesos de solamente IVA. ¿Ok? Y pues básicamente ya serían todas las contribuciones que tendría que pagar esta mercancía. Entonces aquí, ¿dónde está? ¿Qué lo hice? Aquí lo que hacemos, pues nada más ya hacemos el pago de todos o calculamos todos. En este caso, digamos, pues por la parte de voy a pagar lo que es el IGI,
Total contribuciones a pagar. Va a ser igual a sumar lo que es el IGI. Si mal no recuerdo es el IGI, el IVA y el DTA. ¿Sale? Entonces sería aquí IGI más IVA más el DTA. Entonces sería la parte de IGI, ¿cuánto fue? Fueron 237,000. Fue de IVA, fueron 60,000. Aquí. Y el otro que sería el DTA, igual a 425 pesos. Entonces sumamos los tres. 23,237 más 60,117 más 425. Me da un total de contribuciones a pagar de 83,779 pesos. ¿Ok? Y pues esa es la forma de sacar lo que son las contribuciones, depende de la mercancía, el régimen habanero, de dónde vienen, en este caso la parte de... Si aquí, por ejemplo, no hubiera traído un certificado de origen, pues en este caso se le aplica la tasa que sí mencionaban del 15%, pero como en esta parte, pues sí trae un certificado de origen, accedemos a la referencia arancelaria que me estaba manejando, ¿sale? Entonces, preguntas, comentarios, chicos. Todo bien, la verdad. Ok. Entonces, como les decía, pues ahí ya pueden ustedes jugar con la parte de eso de, con la que hemos estado viendo en la parte de la clase de clasificación arancelaria, mencionar, ok, tengo esta mercancía, la quiero traer a tal parte, pudiera hacer el cálculo también con cualquiera de ellas también, ¿no? Bueno, pues entonces si no, no sé si tengan algún comentario, preguntas, dudas. Si no, pues hasta aquí sería la parte de... recuerden, le voy a mandar ese ejercicio, ya si lo quieren así desarrollar, lo voy a detallar un poquito más. Y la parte, el video, como dice, más que pasárselo para que no esté tan grande, se lo voy a compartir, lo voy a subir a YouTube para que sea más fácil, para que no mandar un video muy pesado o algo, nada más déjenlo subo a YouTube y ya de ahí lo pueden estar viendo a cualquier momento, ¿sale? No, entonces, si no hay preguntas o comentarios, pues muchas gracias por la asistencia, chicos. Cualquier duda, pues ahí estamos pues, por medio del grupo de WhatsApp o en cualquiera de las otras, como dice, ya sea por correo o demás. Entonces, si no hay dudas o comentarios, dejen nada más quito lo que es vamos a pausar o a parar